texto escrito por Viajero en el tiempo. Existe un consenso abrumador entre los historiadores, cercano al 80%, sobre la naturaleza de la violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura posterior. Pero, ¿en qué se basa exactamente este acuerdo? ¿Por qué se afirma que la represión franquista no solo fue más mortífera, sino que también se prolongó durante décadas, superando en escala y duración a la violencia en la zona republicana? La respuesta reside en la diferencia fundamental entre ambas. Una fue una explosión de violencia revolucionaria, en gran medida espontánea y de corta duración. La otra fue una campaña de exterminio sistemática, meticulosamente planeada desde el inicio y sostenida en el tiempo como un pilar del nuevo Estado. Este es el desglose rápido, basado en la evidencia documental y forense disponible. En la retaguardia republicana, el verano de 1936 vio un estallido de violencia descentralizada, ejecutada por diversos actores. Comités revolucionarios, milicias incontroladas y tribunales populares locales. Las cifras de ejecutados se estiman entre 38.000 y 50.000 personas. La gran mayoría de estas muertes se concentraron en los primeros meses de la guerra, antes de que el gobierno republicano lograra restablecer parte de su autoridad. Por el contrario, la represión en la zona sublevada fue metódica y centralizada desde el primer día, siguiendo un plan preconcebido. Órdenes directas del mando, juicios sumarísimos sin garantías y un exterminio selectivo de oponentes. Solo durante el conflicto, las estimaciones más conservadoras sitúan las ejecuciones franquistas entre 100.000 y 150.000. Pero el fin de la guerra el 1 de abril de 1939 no significó el fin de la violencia. Al contrario, la represión se institucionalizó. El nuevo régimen legalizó el terror a través de un andamiaje jurídico militar. Leyes retroactivas, juicios masivos, prisiones abarrotadas y campos de concentración. Se calcula que entre 1939 y 1945, otras 40.000 a 50.000 personas fueron ejecutadas. Y cientos de miles fueron encarcelados, con picos de más de 270.000 reclusos simultáneamente. A día de hoy, los mapas de la memoria histórica enumeran entre 114.000 y 130.000 desaparecidos forzados. Y se han localizado más de 9.500 fosas comunes, de las cuales solo una fracción ha sido exhumada. ¿De dónde vienen estas cifras? Son el resultado de un trabajo minucioso. Los historiadores han cruzado datos de archivos militares, registros civiles y penitenciarios de cada provincia. Sin embargo, este trabajo enfrenta límites significativos. La destrucción deliberada de documentos, el subregistro de muertes en los primeros momentos del golpe y los sesgos inherentes a las fuentes oficiales, que a menudo ocultaban ejecuciones bajo causas de muerte naturales, complican el recuento exacto. Por ello, los historiadores siempre hablan de horquillas y estimaciones mínimas. La represión, además, no fue uniforme. Geográficamente, la violencia sublevada fue especialmente intensa en Andalucía, Extremadura y las dos Castillas, donde las columnas de la muerte aplicaban un terror ejemplarizante a medida que avanzaban. Temporalmente, se observan dos picos claros de mortalidad: el verano y otoño de 1936, con la consolidación del golpe, y el período inmediato de posguerra, entre 1939 y 1940, cuando la victoria se usó para aniquilar cualquier vestigio de oposición. Más allá de las ejecuciones, el régimen perfeccionó otros mecanismos de control. La represión carcelaria fue una de las más brutales. La población reclusa se disparó, creando un sistema penitenciario y de campos de concentración donde el hacinamiento era extremo. La mortalidad dentro de estos centros fue altísima, no tanto por ejecuciones directas, sino por hambre, tifus y otras enfermedades derivadas de las condiciones infrahumanas. Se estima que decenas de miles de personas murieron en cautiverio. A esta realidad se sumó el expolio sistemático. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, de carácter retroactivo, permitió la incautación masiva de bienes de republicanos y sus familias. Multas exorbitantes y la confiscación de propiedades no solo buscaban castigar,
sino también desarticular económicamente a los vencidos, asegurando su sumisión y la transferencia de riqueza a los vencedores. La depuración fue otra herramienta clave. Cientos de miles de funcionarios públicos, desde catedráticos universitarios hasta carteros, fueron expulsados de sus puestos. Los trabajos forzados en batallones de trabajadores reconstruyeron el país con mano de obra esclava, utilizada en la construcción de infraestructuras como el Valle de los Caídos. El exilio forzó a casi 500.000 de personas a abandonar el país, provocando una fuga de cerebros sin precedentes. La represión también tuvo un componente de género muy específico. Las mujeres republicanas sufrieron una humillación pública y calculada. Se les rapaba el pelo, se les obligaba a ingerir aceite de ricino, y eran paseadas por los pueblos como castigo ejemplarizante. Su castigo buscaba no solo reprimirlas a ellas, sino también atacar el nuevo modelo de mujer emancipada que la República había promovido. Otros colectivos fueron señalados. Maestros y maestras, considerados transmisores de las ideas republicanas, fueron uno de los grupos más castigados. Sindicalistas, intelectuales, masones y cualquier persona sospechosa de disidencia ideológica, religiosa o incluso sexual, se convirtieron en objetivo prioritario del nuevo orden. Y una de las herencias más oscuras fue la trama de los niños robados, con estimaciones que hablan de hasta 30.000 bebés apropiados para ser entregados a familias afines al régimen. A pesar del terror, la resistencia no desapareció por completo. La guerrilla antifranquista, conocida como el Maquis, mantuvo una lucha armada en zonas rurales hasta bien entrada la década de los 50. Sin embargo, la respuesta del régimen fue implacable. Una contrainsurgencia brutal y una red de vigilancia policial y social que ahogó progresivamente estos focos. Los consejos de guerra continuaron dictando sentencias de muerte durante años, manteniendo vivo el miedo como principal instrumento de gobierno. Hoy, la tarea de cuantificar y comprender esta historia continúa. El esfuerzo académico se complementa con la labor sobre el terreno de arqueólogos y forenses, que aportan pruebas físicas desde las fosas comunes. Cada exhumación no solo recupera restos, sino que también verifica y humaniza los datos de los archivos. La creación de bancos de ADN permite ahora poner nombre y apellidos a víctimas que durante décadas fueron solo un número, en un expediente, o un recuerdo doloroso en sus familias. En resumen, la violencia republicana fue una llamarada intensa pero breve y fragmentada, propia de un poder estatal colapsado. La violencia franquista fue sistémica, prolongada e institucionalizada. Fue un terror de Estado, planificado desde las más altas esferas del poder y ejecutado con precisión burocrática para construir una dictadura sobre los cimientos del miedo, dejando un trauma que los historiadores y los equipos forenses todavía están mapeando hoy. Por tanto, estas cifras no son solo estadísticas. Son la medida de una tragedia planificada y el fundamento de una memoria histórica que más de 80 años después sigue buscando respuestas y, sobre todo, dignidad para todas sus víctimas, sin caer en equidistancias que simplifiquen la naturaleza fundamentalmente distinta de ambas violencias. Federico García Lorca, un poeta y dramaturgo muy famoso, fue detenido y fusilado en Granada en agosto de 1936, al principio de la guerra. Lo que la gente contó y los papeles de ese tiempo dicen que lo enterraron en una tumba común en el área de Biznar al-Facar. Pero, a pesar de que se ha investigado por muchos años, sus restos no se han encontrado con seguridad. Se han hecho varias búsquedas y excavaciones en los lugares que se pensaba. Los resultados muestran que no está. Se encontraron cosas sueltas, pequeñas pistas, pero nada que dijera con seguridad que era Lorca. ¿Por qué? Porque el lugar cambió. Se hicieron carreteras, se movió la tierra, se cambiaron de lugar las zanjas, se movieron restos, había tumbas superpuestas, y los papeles se destruyeron o no se completaron. La arqueología forense se enfrenta a un terreno cambiado y a una historia documentada que está incompleta. Lo que pasó con Lorca es un ejemplo, no es algo único. Pertenece a la larga lista de personas desaparecidas en España, más de 100.000 personas que aún se buscan, como se explica en el capítulo 1.
Que no haya un cuerpo no significa que no hubo un crimen. Al contrario, lo hace más grande. Cada vez que se desentierra un cuerpo se necesita un método, cuidado y respeto, buscando devolver las identidades y ayudar a las familias a hacer su duelo sin que la memoria se convierta en un show. Así, el nombre de Lorca representa a muchos que no tienen nombre y que todavía esperan ser encontrados. Fuentes archivísticas e institucionales, archivos militares, sumarios de consejos de guerra, archivos militares, causas, archivos militares, bandos, registro civil, padrones municipales por provincia, archivos penitenciarios, libros de ingresos, archivos penitenciarios, libros de defunciones, Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Archivo General de la Administración, Boletín Oficial del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y normativa relacionada. Mapas de fosas nacionales y autonómicos, proyectos de censo de la memoria, informes y bases de datos de exhumaciones forenses y arqueológicas. Paul Preston, El Holocausto Español, 2011. Julián Casanova, La Guerra Civil Española, 2013. Francisco Espinosa Maestre, Investigaciones sobre las columnas de la muerte. Santos Juliá, Estudios sobre violencia política y la posguerra. Mirta Núñez Díaz Balart, Represión y prisiones franquistas. Herbert R. Southworth, Propaganda y guerra. Antonio Cazorla Sánchez, Sociedad y dictadura. Antonio Míguez Macho y equipo, Violencia institucional y jurisdicción militar. Josep Fontana y Josep María Solepi Sabaté, Recuentos provinciales de víctimas. Francisco Moreno Gómez, Represión en Córdoba y Andalucía. Antoni Víbor, La Guerra Civil Española, 2005. Metodología, cruce de registros, registros civiles, registros militares, registros penitenciarios, registros forenses, reconstrucción provincial, series temporales y rangos mínimo-máximo. Verificación sobre el terreno, fosas, verificación sobre el terreno, ADN, verificación sobre el terreno, identidades confirmadas, advertencias, destrucción documental, advertencias, infrarregistro inicial, advertencias, sesgos de las fuentes. Las cifras son estimaciones documentadas y sujetas a revisión. Consulte repositorios públicos y catálogos provinciales para bases de datos y guías. Mantenga respeto por las víctimas y precisión terminológica.